Y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Estamos culminando una semana que comenzó con la presencia de la misión de alto nivel de la OEA en Lima, que partió el día miércoles finalmente, y que está culminando esta semana con una exacerbación de la polarización política en nuestro país, al mismo tiempo que con una variedad de temas constitucionales y jurídicos que se discuten. Hemos invitado por eso a una de las personas que a lo largo de su función como defensor del pueblo mostró por una parte más compromiso en la defensa de las instituciones y del servicio del Estado a la sociedad. Yo pienso en su gestión respecto de la salud pública, por ejemplo, y la educación, pero que como jurista y exdecano del Colegio de Abogados ha venido alertando sobre vías que, más que caminos, son impases que no hacen sino conducirnos a bloqueos y exacerbación del conflicto. Estoy hablando del doctor Walter Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, buenos días. Encantado de saludarlo a usted y a sus televidentes y oyentes. Solo el día de ayer han sucedido varias cosas importantes que quiero enumerar. Por una parte, la justicia decide que no hay lugar a una prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Por otra parte, 4 personas con orden de detención para ser internados bajo régimen de prisión preventiva. De ellos 3 han sido detenidos efectivamente, uno de ellos nada menos que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Los otros son el señor Abu Sayeh y una tercera persona clave, Shimabukuro, Henry Shimabukuro, funcionario en Palacio de Gobierno y miembro de la DINI también. Un cuarto ha quedado por el momento no habido, es el señor Hugo Chávez, que presidió Petroperú y efectivamente en torno al cual hubo negocios oscuros en los que participaron parte de los otros de compra de biodiesel. Segundo tema. Tercer tema, la renuncia concretada de Aníbal Torres. Era la segunda vez que renunciaba, pero esta vez se hizo efectiva porque el presidente nombró rápidamente a Betsy Chávez, que hasta el momento se desempeñaba como ministra de Cultura, persona que está sometida a una investigación fiscal por nombramiento de allegados, es decir, tráfico de influencias, negociación incompatible. Y además que había sido censurada por el Congreso, ante el que tiene que presentarse ahora, cuando se desempeñaba como ministra en la cartera de Trabajo. Cuarto lugar, el anuncio de que el Congreso podrá presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, decisión que se tomará en el pleno que se llevará a cabo el día de hoy. Finalmente, la introducción de un nuevo recurso, de un nuevo procedimiento para apartar al presidente del poder vía suspensión por incapacidad temporal en aplicación del artículo 114. Y finalmente, ayer, la Comisión de Constitución discutió en parte la posibilidad de redactar una ley para proceder al adelanto de elecciones generales. Señor Walter Gutiérrez, tenemos muchos temas. ¿Qué de eso le parece lo más importante para garantizar que los procedimientos en nuestro país respeten la letra y el espíritu de la Constitución? Fernando, en primer lugar, todo lo que el inventario de temas que usted ha planteado revela que estamos en un momento en el que evidentemente hay un desborde, hay una crisis y un desborde jurídico, digamos, ¿no? Todos son temas legales. La sentencia por traición a la patria del Tribunal Constitucional, que usted no ha mencionado, pero que también es importante. Lo doy como un tema clausurado, ¿no? Aparentemente. No, pero hay una señal importante del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Para lo que pudiera venir. Luego también la desestimación de la tutela de derechos que la Sala Penal de la Corte Suprema ha resuelto, y todo lo que usted ha inventariado, como digo. Creo que en su programa, en más de una ocasión, nosotros dijimos lo siguiente: este es un Estado constitucional. Subrayo eso, repito, un Estado, porque para nosotros el Estado es más que el Ejecutivo. Y este es el momento de poner a prueba eso. Funciona la Fiscalía, el hecho que le hayan denegado la detención preventiva del señor Vladimir Cerrón revela que el Poder Judicial parece que está
digamos, sintonizando con los márgenes que ha establecido el Tribunal Constitucional. Para sí. restringir un poco, quiere decir usted, el uso de las prisiones preventivas. Sí, correcto, correcto. Recuerde que hay una sentencia reciente donde se ha reducido, digamos, o se ha establecido estándares mucho más elevados para poder resolver en ese sentido. Entonces, todo esto, como digo, revela que el Estado es más que el Ejecutivo. Pero debemos actuar en consecuencia, no solo en el ámbito judicial, sino también en el ámbito constitucional, en el ámbito orgánico de la Constitución. Porque un Estado constitucional no es solo la declaración de servicios públicos y derechos fundamentales, sino la división de poderes. Porque el poder no está concentrado, tiene que estar dividido, tiene que haber control del poder, el poder tiene que ser temporal y el poder tiene que tener propósito. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque uno se pregunta, cuando el señor Aníbal Torres Vázquez presenta una cuestión de confianza o pretende presentar primero una cuestión de confianza y luego presenta una sobre la ley de referéndum, por otro tema, casi inmediatamente, ¿está ejerciendo el poder dentro del marco constitucional? Claramente no. Porque eso no tiene nada que ver con una política pública, con una política de gobierno. No tiene nada que ver con la salud, nada que ver con la educación, nada que ver con la crisis alimentaria en la que estamos, nada que ver con un tema de infraestructura. Es más, en su argumentación se permite decir quién debe estar preso y ataca a la fiscal. ¿Qué tiene que ver su posición respecto de la fiscal en una argumentación sobre una cuestión de confianza? Y no solamente eso, además dice en su momento que él puede presentar múltiples y simultáneas cuestiones de confianza. Es evidente que hay una instrumentalización de la cuestión de confianza. Y si todo esto todavía no resulta evidente, luego de la primera, de la nonata, de la fallida cuestión de confianza, presenta esta segunda cuestión de confianza y además dice, yo soy el que va a interpretar. Y desde ya lo hago. Y además lo hace anteladamente. Entonces, es evidente que ahí hay un desborde, un abuso del poder y que ese acto es claramente inconstitucional. Muy bien, ¿qué hay que hacer? Usted me dirá, muy bien, doctor Gutiérrez, ese es un análisis. ¿Qué hay que hacer? Muy bien, si nosotros decimos que el Estado es más que el Ejecutivo y que el poder es controlado, yo planteo, como ya lo han hecho varios titulares, yo no soy titular de ningún organismo del Estado, pero en su hora lo planteamos, el Estado, el Consejo de Estado tiene que reunirse. Es algo que había propuesto usted cuando era defensor del pueblo en varias oportunidades, ¿no? Y de hecho se materializó. Vizcarra. Desde la época de Pedro Pablo Kuczynski, cuando hubo el fenómeno del Niño, luego con Vizcarra, y quien mejor uso hizo del Consejo de Estado, no obstante que no está positivizado, es el señor Sagasti, el expresidente Sagasti. Muy bien, este es el momento que los otros órganos del Estado le digan al presidente y al Congreso, ustedes no son los únicos órganos constitucionales y ustedes no son los únicos que interpretan la Constitución. Quisiera, por favor, que nos permita ir a una pausa, sí. Pero antes de ella quisiera plantear la pregunta. ¿Qué objetivos tendría en las actuales circunstancias tan particulares una reunión del Consejo de Estado? Es decir, ¿qué puede decidir y qué garantías hay de que el presidente o el representante del Ejecutivo asista? Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados y ex defensor del pueblo, al cual le hemos preguntado qué cree usted que es realista esperar de una reunión eventual del Consejo de Estado, como él preconiza que se lleve a cabo. ¿Qué podemos esperar si las autoridades de las instituciones autónomas constitucionales pudiesen reunirse? Bueno, eso sería ideal, que se pudieran autoconvocar e invitar al presidente, eso sería ideal. No necesariamente eso se va a dar, pero sí pueden pronunciarse las instituciones, porque quienes deliberan en un Estado constitucional son los poderes del Estado, en sus respectivas competencias, el Poder Judicial, la Fiscalía,
la Contraloría, la Junta Nacional de Justicia, desde luego la Defensoría, en aplicación de la parte final del artículo 162 de la Constitución. ¿Y por qué digo quienes deliberan? Me olvidaba de alguien muy importante, que es el deliberante de cierre, que es el Tribunal Constitucional. No son las Fuerzas Armadas quienes son deliberantes. No es que las Fuerzas... No son deliberantes en absoluto. No son deliberantes, Sí. pero en los últimos tiempos, o históricamente, quienes cierran las diferencias, las interpretaciones, los conflictos, han sido las Fuerzas Armadas, sea... En los últimos tiempos dice hasta el 92. En los últimos tiempos, incluso con esa foto del señor Vizcarra. De alguna manera, veladamente, se cerraba, digamos, una situación que en ese momento se presentó. Pero hoy creo que hay que ser muy firmes, y todo aquel que tiene una instancia de poder, una responsabilidad, tiene que dar ese mensaje. No son ellos los que cierran. Sea que se reúna o no, todos tenemos que decirle a las Fuerzas Armadas que no son ellos los que van a deliberar y que más tarde o más temprano tendrán que asumir sus responsabilidades constitucionales y o penales si es que toman ese curso. Entonces, esa es la razón de ser, sea que se junten o no, de que los otros organismos del Estado puedan manifestarse. Porque muchas veces he escuchado decir la ciudadanía no se pronuncia, hay cierto desapego o falta pasividad, sí. Mucha pasividad, sí. Bueno, los líderes son los primeros quienes tienen que dar este mensaje. Y me estoy refiriendo a los líderes, sean empresariales, funcionarios estatales, los medios de comunicación. No se trata de simplemente, como en el tenis, pasarle la pelota a la ciudadanía para que ellos se movilicen. Son estos titulares quienes tienen que dar este mensaje. ¿Pero qué pueden decidir? ¿O es una reunión consultiva puramente? No, es que para empezar, este órgano no tiene un marco legal positivo, no tiene una norma, pero sin embargo puede dar un mensaje muy robusto, muy potente a la ciudadanía y a los otros órganos. Me parece que concurrentemente hace bien el Congreso al hoy día sesionar de urgencia para aprobar la presentación de una demanda competencial y pedir además una medida cautelar. ¿Por qué? Porque eso ya anticipa que si el Ejecutivo presenta una nueva cuestión de confianza, estaría interpretando, ojo, que ya se dio la primera denegatoria, estaría en los prolegómenos, en el antepaso, en los actos preparatorios de un golpe de Estado. Un golpe de Estado en el sentido de una disolución inconstitucional del Correcto, Congreso. así es. Sobre la base de la interpretación que ha hecho Aníbal Torres. Ya me han negado. Correcto. Si es que no quieren que se derogue esta ley, pues yo lo voy a interpretar como una denegación, cualquiera sea la forma que adopten para rechazarla, incluido la que se ha tomado, que es rechazo de plano. Y ahí están las huellas y ahí están los hechos, porque esto no ha sido ni siquiera después de que el Congreso haya establecido que no procede. Ha sido antes. Sí. Anticipadamente, él dijo, no me importa cómo vayan ustedes a resolver. Y yo, si no lo aprueban, ya. Yo interpreto... Y su renuncia es la expresión de facto de esa interpretación, pese a que no conocemos el texto de la carta de renuncia. Ni tenemos el acta del Consejo de Ministros, que seguramente el Tribunal Constitucional, si llega a materializarse esta demanda competencial, la va a requerir. Walter Gutiérrez, muchas gracias por su presencia acá y por alertarnos sobre temas fundamentales, como lo ha venido haciendo desde hace años, y en este caso preconizando que haya una reunión, sea convocada por el presidente de Estado, o sea, nos dice usted, autoconvocada. Por supuesto. Que los autoconvocantes inviten al presidente de la República para que él tome posición sobre una reunión entre las autoridades de las instituciones constitucionales de nuestro Estado, que como ha subrayado, es más que el Ejecutivo. Muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenos días.